La oficina del abogado se sentía más fría de lo habitual aquella mañana. Tal vez era el aire acondicionado, o tal vez eran las miradas heladas de mi familia mientras nos reuníamos para la lectura del testamento del abuelo Henry. Me senté en un rincón, con el único vestido formal que tenía, mientras mi hermana Olivia se acomodaba en su traje de diseñador, hojeando su teléfono con una indiferencia perfectamente ensayada. Y a mi nieta Olivia, leyó el señor Patterson, ajustándose las gafas de montura metálica, le dejo la mansión familiar en Sterling Drive, junto con su contenido y la suma de $2 millones. La mano perfectamente cuidada de Olivia voló a su pecho en una sorpresa teatral, aunque todos sabíamos que contaba con eso. Mis padres sonrieron con orgullo, como si su herencia fuera de algún modo un logro personal. Y a mi nieta Sara, continuó el abogado, y de pronto todas las miradas se dirigieron hacia mí. Me enderecé en la silla, tratando de ignorar las miradas de lástima. Le dejo la unidad de almacenamiento número 247 en el depósito Riverside, junto con su contenido. La sala estalló en carcajadas mal disimuladas. Mi padre ni siquiera intentó ocultar su sonrisa burlona. Bueno, eso es apropiado, dijo, intercambiando miradas cómplices con mi madre. Sara siempre tuvo un talento para juntar cosas sin valor. Sentí que me ardían las mejillas, pero mantuve el rostro sereno. Durante los últimos 10 años trabajé como tasadora de antigüedades, mientras mi hermana escalaba la escalera corporativa. Para mi familia, eso me convertía en el fracaso, la decepción, la que no supo aprovechar su potencial. Esto es una broma, ¿no? Rió Olivia, finalmente levantando la vista del teléfono. O sea, ¿una unidad de almacenamiento? El abuelo debió estar senil al final. El testamento es muy claro, declaró el señor Patterson con firmeza. La unidad 247 y todo su contenido pertenecen a Sara. Mi madre me tocó el brazo con una falsa compasión. Cariño, si necesitas ayuda para vaciarlo, podemos contratar a alguien. Seguramente está lleno de las porquerías viejas del abuelo. Me aparté de su mano. Me las arreglaré. El resto de la reunión pasó como un borrón de repartos de activos y jerga legal. Mi hermana recibió más dinero, mis padres se quedaron con la casa de vacaciones en Florida, y varios otros parientes recibieron participaciones en las inversiones del abuelo. Me quedé sentada en silencio, aferrada a la llave de la unidad 247, preguntándome en qué estaría pensando el abuelo. Esa noche no pude dormir. El abuelo Henry era distinto al resto de mi familia. Mientras ellos perseguían estatus y dinero, él me enseñó a mirar más allá, a ver el valor en lo que otros pasaban por alto. No todo tesoro brilla, Sara, solía decirme mientras yo examinaba su colección de relojes antiguos. A veces lo más valioso es lo que los demás descartan. A las 3 de la mañana, me rendí con el insomnio. Algo de esa unidad de almacenamiento no dejaba de rondarme la mente. El abuelo no era del tipo que hacía bromas crueles, ni siquiera después de muerto. Tenía que haber algo más. Me puse jeans y un suéter, agarré mi linterna y conduje hasta el depósito Riverside. El lugar estaba desierto, con filas de puertas metálicas idénticas que se perdían en la oscuridad. La unidad 247 estaba al final, lejos de las cámaras de seguridad y de las luces. La llave pesaba en mi mano mientras me acercaba. La risa burlona de mi padre resonaba en mi cabeza, una herencia adecuada para nuestra pequeña recolectora de basura. La cerradura hizo clic. Levanté la puerta con cuidado, quejándose con un chirrido oxidado. El haz de mi linterna cortó la oscuridad, revelando lo que parecía un museo en miniatura. Vitrinas alineaban las paredes, sus contenidos ocultos bajo sábanas polvorientas. Cajas de madera apiladas ordenadamente, marcadas con números y símbolos extraños. Pero lo que captó mi atención fue un sobre apoyado sobre un viejo escritorio, con mi nombre escrito en la inconfundible letra del abuelo. Mis manos temblaban al abrirlo. Mi queridísima Sara, si estás leyendo esto, ya habrás soportado la lectura del testamento y probablemente más de un comentario cruel. Lo siento por eso, pero era necesario. Verás, eres la única que entiende lo que he pasado mi vida entera coleccionando. La única que ve valor más allá de etiquetas de precio y símbolos de estatus. Lo que hay en esta unidad vale más que la mansión y todos mis otros bienes juntos. Pero necesita a alguien con tus conocimientos para revelar su verdadero potencial. Alguien que no lo venda todo al mejor postor.
Mira en el cuaderno de cuero rojo sobre el escritorio. Ahí es donde empieza el verdadero tesoro. Con todo mi amor. Abuelo Henry. Encontré el cuaderno exactamente donde él dijo que estaría. Dentro había notas detalladas sobre cada objeto de la unidad, junto con algo que me dejó sin aliento, certificados de autenticidad de algunas de las piezas más raras del mundo. Mientras leía, con las manos temblorosas, entendí que ese polvoriento trastero no estaba lleno de basura vieja. Contenía la colección secreta del abuelo, piezas que había adquirido silenciosamente durante décadas, mientras todos pensaban que solo era un jubilado excéntrico con demasiado tiempo libre. Y ahora, todo era mío. Miré la unidad con nuevos ojos, comprendiendo de golpe. Aquella vitrina cubierta probablemente guardaba el huevo Fabergé que el cuaderno mencionaba, el que se creía perdido durante la Segunda Guerra Mundial. Las cajas de madera seguramente contenían las pinturas renacentistas desaparecidas que el abuelo había rastreado a través de contactos europeos misteriosos. Mi celular vibró. Un mensaje de Olivia. Espero que estés disfrutando tu herencia. Llorando de la risa, no olvides usar guantes para revisar toda esa basura. Sonreí, cerrando el cuaderno. Que se rían. Que piensen que me estafaron. Porque mientras ellos celebraban sus millones, no tenían idea de que yo estaba en medio de una colección que valía más de 40 millones de dólares. Pero no fue el dinero lo que me hizo llorar mientras permanecía allí en la oscuridad. Fue saber que el abuelo me había visto, de verdad, todo este tiempo. Me dejó esta herencia no porque fuera el fracaso de la familia, sino porque era la única en quien confiaba para comprender su verdadero valor. Cerré la unidad con llave y regresé a casa justo cuando el amanecer teñía la ciudad. Al día siguiente empezaría a catalogar mi herencia correctamente. Pero por ahora, tenía una pequeña satisfacción, saber que a veces, la mejor venganza no es demostrar que los demás están equivocados de inmediato, sino dejar que sigan creyendo que tienen razón, hasta el momento perfecto para revelar la verdad. A la mañana siguiente, regresé temprano a la unidad, equipada con guantes especiales, mi laptop y equipo de iluminación. Cada objeto que descubría me dejaba más sin aliento que el anterior. El huevo Fabergé, solo él, valía 12 millones de dólares, uno de los 7 que aún quedaban en colecciones privadas. Las pinturas renacentistas, 3 en total, estaban valuadas en 8 millones cada una. Pero fue una pequeña caja de madera, escondida detrás del escritorio, la que cambió todo. Dentro encontré docenas de sobresellados, cada uno dirigido a diferentes casas de subastas y museos del mundo. Más de la caligrafía inconfundible del abuelo. Para ser entregado solo después de que mi nieta Sara haya revisado la colección. Mis manos temblaban al abrir el primer sobre. Dentro había documentación detallada del origen de cada pieza, junto con pruebas de autenticidad que harían llorar de alegría al más escéptico de los curadores. El abuelo no solo coleccionó esas piezas, documentó con meticulosidad su historia, importancia y valor. Mi celular vibró otra vez. Olivia. Mamá y papá quieren saber si necesitas ayuda para limpiar tu herencia. Podemos mandar a unos trabajadores. Mandando un beso le respondí por mensaje, no, gracias. Me lo estoy tomando con calma. Que pensaran que me estaba revolcando entre basura sin valor. La verdad sería mucho más dulce cuando finalmente saliera a la luz. Durante las semanas siguientes, trabajé en secreto, catalogando cada pieza. Durante las cenas familiares, soportaba sus constantes burlas. ¿Ya encontraste algo valioso? Preguntaba mi padre, sin poder ocultar su sonrisa burlona. Solo viejos recuerdos, respondía, observando cómo intercambiaba miradas cómplices con mi madre. Olivia era peor. Ya se había mudado a la mansión y organizaba fiestas lujosas para presumir su nuevo estatus. Incluso me invitó a una, para que descanses un poco de todo ese polvo. Rechacé la invitación, diciendo que tenía trabajo. En realidad, me estaba reuniendo con curadores de museos y representantes de casas de subastas, todos los cuales casi se desmayan al ver la documentación de la colección. Esto no tiene precedentes, susurró el curador del Museo Metropolitano de Arte, con las manos temblorosas mientras sostenía el huevo Fabergé. Pensábamos que esta pieza se había perdido para siempre. ¿Cómo lo consiguió tu abuelo? Sonreí, recordando aquellos fines de semana con el abuelo que mi familia tanto se burlaba. Tenía un don para encontrar tesoros ocultos. La primera subasta se programó en silencio,
presentando solo una pieza, un boceto de Van Gogh previamente desconocido. El mundo del arte estaba lleno de expectación. Mi familia, absorta en su supuesto éxito, no notó nada. Entonces llegó la mañana de la subasta. Me senté en la parte trasera, con gafas de sol y sombrero, observando cómo la puja comenzaba en $2 millones. En minutos, superó los 5 millones. Cuando finalmente cayó el martillo en 8.7 millones, me deslicé hacia la salida en silencio, sonriendo. Esa noche, mis padres organizaron una cena familiar para celebrar el último ascenso de Olivia. Fui la última en llegar y tomé mi lugar habitual al final de la mesa. Sara, querida, dijo mi madre con dulzura fingida, escuchamos en las noticias sobre ese increíble descubrimiento de Van Gogh. Se vendió por casi 9 millones. Imagínate tener algo así. Debe ser agradable, añadió Olivia, bebiendo champán. En vez de estar hurgando entre cachivaches viejos en un trastero. Tomé un sorbo de agua con calma. En realidad, quería hablarles de ese trastero. ¿Por fin vas a admitir que el abuelo te jugó una broma cruel? Se rió mi padre. No exactamente, dije, sacando mi teléfono y mostrando los resultados de la subasta. ¿Ven ese Van Gogh que se vendió hoy? Proviene de mi herencia sin valor. El silencio fue ensordecedor. La copa de Olivia se quedó congelada a medio camino de sus labios. Eso no es posible, tartamudeó mi madre. Oh, pero lo es, respondí, desplazándome por las fotos en mi teléfono. Igual que el huevo Fabergé que se subastará la próxima semana. Puja inicial, 12 millones. Y las 3 pinturas renacentistas que el Louvre está interesado en adquirir. Ofrecen 24 millones por el conjunto. El rostro de mi padre se puso pálido. Estás mintiendo. Henry, jamás. El abuelo pasó décadas construyendo esta colección en secreto, dije, disfrutando cada segundo. Me la dejó a mí porque sabía que entendería su verdadero valor. Mientras ustedes se reían del trastero sin valor, jamás se tomaron la molestia de ver qué había dentro. Olivia se levantó tan rápido que tiró su copa. Esto no es justo. Yo recibí la mansión. Se suponía que yo obtendría las cosas valiosas. ¿La mansión vale qué? ¿5 millones? Pregunté con inocencia. Mi herencia sin valor actualmente está valorada en más de 40 millones. Y eso es solo lo que hemos autentificado hasta ahora. Tienes que compartirlo, exigió mi padre, con la voz temblorosa. Somos familia. ¿Familia? Me reí. ¿Como cuando compartiste tu casa de vacaciones? ¿O cuando Olivia compartió su herencia? ¿O tal vez cuando compartieron su apoyo y respeto? Eso es diferente, protestó débilmente mi madre. Tienes razón, es diferente, dije, levantándome y recogiendo mis cosas. Porque no estoy aquí solo para hablarles de mi herencia. Estoy aquí para hacer un anuncio. He creado una fundación en nombre del abuelo. La mayoría de las ganancias de la colección se destinarán a becas para estudiantes de historia del arte y a restaurar artefactos históricos a sus legítimos dueños. No puedes hacer esto, gritó Olivia. Ya lo hice. Después de todo, es mi herencia y puedo hacer con ella lo que quiera. Me dirigí a la puerta y me detuve un momento. Ah, y Olivia, quizá quieras reconsiderar esas renovaciones que estás planeando para la mansión. Encontré algunos documentos interesantes en el trastero. La casa tiene protección histórica. Cualquier cambio no autorizado puede acarrear multas serias. Los dejé ahí sentados, con su cena familiar arruinada. Afuera, miré hacia las estrellas, pensando en el abuelo. Él me enseñó que el verdadero valor no siempre es evidente, que a veces los mayores tesoros son los que los demás no notan. A la mañana siguiente, comenzaron las llamadas. Primero mis padres, luego Olivia, después varios parientes, todos de pronto interesados en reconectar y sanar las divisiones familiares. Dejé que todos fueran al buzón de voz. En cambio, conduje una última vez al trastero. La mayor parte de la colección ya se había trasladado a lugares seguros, pero conservé un pequeño objeto para mí, un reloj de bolsillo antiguo con el que el abuelo me dejaba jugar de niña. No tenía un valor particular, pero contenía algo más valioso que cualquier huevo Fabergé o pintura renacentista, recuerdos del único que realmente creyó en mí. 3 meses después, estaba de pie en el escenario del Museo Metropolitano de Arte, anunciando el primer proyecto de restauración de la Fundación Henry Davidson.
Las cámaras destellaban mientras revelaba los planes para devolver varias piezas a sus países originales y financiar programas educativos a nivel mundial. Mi familia no estaba allí. Todos recibieron invitaciones especiales, con descripciones detalladas de cada pieza que habían despreciado como inútil. Ninguno asistió. Pero no me importó. Porque al estar ahí, me di cuenta de que el abuelo me había dado algo mucho más valioso que una colección de $40 millones. Me dio la oportunidad de demostrar que a veces la mejor venganza no es demostrar que otros están equivocados, sino demostrar que tú tenías razón. La primera beca de la fundación fue para una joven estudiante de historia del arte que, como yo, había sido rechazada por seguir un sueño sin valor. Cuando le entregué el certificado, incluí una nota con la frase favorita del abuelo. No todo tesoro brilla. A veces, las cosas más valiosas son las que la gente desprecia. Ella sonrió, entendiéndolo al instante. Y en algún lugar, lo supe, el abuelo también sonreía. ¿Y mi familia? Lo último que supe fue que Olivia luchaba contra las órdenes de protección histórica de la mansión. Mis padres les contaban a todos que siempre creyeron en mi potencial, y varios parientes ahora eran expertos en historia del arte. Los dejé hablar. Los dejé intentar reescribir la historia. Porque yo tenía la única historia que importaba, en una colección de artefactos invaluables, en una fundación que cambiaría vidas, y en un simple reloj de bolsillo que me recordaba que el verdadero valor no se mide en etiquetas de precio ni en estatus. Se trata de ver valor donde otros ven basura, de creer en ti misma cuando nadie más lo hace, y de entender que a veces la mejor herencia no es lo que recibes, sino lo que haces con ella.